Vamos a hablar de, podemos decir, uno de los patriarcas del periodismo. Estoy hablando de Chiche Helblum. Chiche, que ya tiene 80 años y estuvo hablando acerca de su vida. A ver, Chiche comentó un poco cómo fue su infancia. Tuvo una infancia realmente muy, pero muy difícil. Él a los 10 años decía que prácticamente tuvo que huir de su casa, donde realmente la pasaba muy mal. Y él fue el que educó a su hermanita menor. Al margen de eso, decía que siempre se sintió una persona mayor. Por ejemplo, él decía, cuando yo tenía 10, ya me sentía una persona de 60. Así que imagínate a los 20, ya me sentía una persona de 80. Él decía, es como si toda la vida hubiera tenido 80 años. Y a partir de allí, empieza a narrar un poco cómo fue su salida al mundo. Un mundo en el cual él salió, delinquió, hizo falsificaciones para parecer una persona más grande y obviamente empezar a abrirse paso en esa vida difícil que le tocaba vivir, hasta así llegar al periodismo y empezar a, digamos, a armar ese personaje que es hoy en día Chiche Helblum y que con sus años sigue manteniéndose vigente y trabajando. Sí, esto que vos decías, André, de que él se sentía de 80 años, bueno, todas las responsabilidades que tuvo desde muy pequeño al criar una persona, al criar a su hermanita, obviamente eso tiene mucho que ver. Y esto, bueno, es algo muy marcado en la decisión que él toma hoy en día como padre, porque dice que es un padre muy presente, que obviamente quien espera que digan esto y que lo confirmen son sus hijos, pero esa es la visión que él tiene sobre su paternidad. Y hablando de sus padres y de la salud, que antes hablábamos obviamente de la salud física, también hablando de la salud mental, él contó que tuvo que ver a un psicoanalista para enfrentar y procesar todo lo que es el duelo relacionado a la muerte, porque a sus 60 años perdió a sus padres, quedó huérfano, podríamos decir de alguna forma, y esto obviamente fue un golpe muy duro para él. Entonces necesitó de ayuda de un profesional para poder procesarlo y seguir adelante con su vida, y también con sus 80 años poder dimensionar y tomar otro tipo de decisiones para sus hijos y también para sus nietos. Bueno, y otra de las cosas que decía, y esto también es, ¿no?, el tomar conciencia de tomar conciencia del momento de la vida que uno está atravesando y de la edad. ¿Por qué? Porque cuando una persona es joven espiritualmente, ¿cuántas veces, no? Decimos que Mirta y sus jóvenes 97 años. Bueno, en el caso de Chiche pasa lo mismo. Ustedes van a recordar seguramente que cuando había estallado la guerra entre Ucrania y Rusia, él viajó como corresponsal de guerra. Uno decía, ¿Chiche Helblum viajó? Sí, Chiche Helblum viajó. ¿Por qué? Porque el periodismo es lo que él ama, es la sangre que le corre por las venas. Y cuando una persona se siente joven, al margen de la edad cronológica, también le cuesta hacerse la idea de que su vida es finita, que su propia vida puede estar, obviamente uno lo piensa por la edad cronológica, sí, acercándose a un desenlace. Y muchas veces cuesta esto decir, y sí, y la muerte me ronda, la muerte está cerca, la muerte puede estar allí al otro lado de la esquina. Es que muchas veces, a diferencia de lo que se cree con las personas mayores, que se cree que las personas mayores dejan de ser activas, que no tienen intereses, que no buscan hacer otras actividades, en este caso es eso lo que vos decías, la diferencia de quienes en realidad todavía tienen hambre, tienen ganas de hacer un montón de cosas para las cuales tienen vitalidad y en este caso, bueno, también afrontar el proceso y asumir que es mucho más probable que pueda, en esta situación con 80 años, obviamente es el ciclo de vida que uno espera, al menos en general. Algunos de los temas que yo decía antes en cuanto a la salud mental, él dijo que tiene una personalidad muy adictiva y que aparte también es un poco acumulador, porque llegó a tener hasta 3000 lapiceras de un tipo, eso era lo que a él le gustaba. Un toque. Sí, así que él pasó por todas estas cosas que estamos comentando, una vida súper rica, una vida súper interesante, y bueno, pasó y llegó y buscó diferentes cosas y hasta pasó por estos procesos de acumulador, pero ya eso quedó en el pasado, al menos eso es lo que él cuenta. Bueno, otra de las cosas que dice Chiche, y esto que les compartía, ¿no?, acerca de ese fuego interno que tiene con respecto a lo que es el periodismo, él dice que apuesta muy fuerte al acto de la lectura. Dice, el acto de la lectura jamás se extinguirá. Y dice que eso obviamente es lo que también mantiene a las personas jóvenes y por supuesto con, podemos decir, el cerebro atlético, podríamos decir.
Una de las cosas que él comenta, además de que mantiene ese hábito de seguir leyendo, dice, las nuevas camadas, haciendo, digamos, alusión a los nuevos periodistas, tienen mayor y mejor formación porque están más dotados de términos de idioma y también de las tecnologías, pero no tienen nuestro background cultural. No hay conciencia de un pasado y eso tiene mucho que ver con que para ellos leer es una verdadera tragedia. Y es cierto. ¿Cuántos chicos ves hoy? Por ejemplo, uno va en el subte, uno va en el tren, en el colectivo, estás esperando a alguien en un banco, en una plaza. ¿Cuánta gente ves con un libro en la mano en vez de un celular? Muy poca. Pero es un poco también lo que hablábamos de la ansiedad. Porque leer un libro conlleva atención, tiene un montón de cosas a las que ahora al scrollear y tener a disposición un video de cómo arreglan un mueble, un video de ropa, un video de lo que sea. Sí, de una operación, todo al alcance de la mano, eso también genera cierta ansiedad y yo creo que un libro hay que darse el espacio, es muy importante. Pero tampoco se preparan, porque esto que dice él, ¿no? De que no tienen ese background. ¿Qué pasaba? Cuando nosotros por ahí estudiábamos, en mi caso también estudié periodismo, íbamos a las bibliotecas. Porque para surtirnos de información no existía internet. Entonces, ¿qué hacías? Ibas a la biblioteca, ibas a leer a la biblioteca. Y todos sabíamos, por ejemplo, no sé, si vas a hablar de lo que eran personajes políticos de aquella época, de épocas pasadas, sabés quién era Abraham Lincoln, sabés quién fue Nikita Khrushchev, sabés quién fue Kennedy, sabés, no sé, de Washington, sabés un montón de gente. Sabés quién fue Perón, sabés quién fue Ilia, sabés quién fue Irigoyen, podés saber quién fue Che Guevara, o sea, a nivel político. Después, a nivel artista, podemos hacer una lista interminable. Podés saber quién es Frank Sinatra, Fred Astaire, Marilyn Monroe, podés saber quién es Mirta Legrand, Linda Bozán, no sé, China Zorrilla, listas enormes podemos hacer. Pero cuando vos vas a los jóvenes y les nombrás esos personajes que por ahí ni uno los conoció, porque no somos de la misma época, pero sabemos quiénes fueron. Y sabemos qué hicieron. Y hoy en día los jóvenes no tienen ni la menor idea de eso. Sí. No hay cultura. Y no les interesa tampoco tenerla. Muchas veces lo que sucede por ahí con colegas jóvenes, o mismo sin ser colegas, con jóvenes, le decís, ay, ¿viste fulano de tal? ¿Quién es? Es tal, tal y tal. Ah, pero no es de mi época. Y con eso ya está. Y es un poco igual parte de ya es meternos en un tema un poco más profundo, diría mi abuela. Más profundo, pero la globalización tiene mucho que ver. Muchas veces sabemos las palabras que se usan ahora de spoiler y demás, tienen mucho que ver con los Estados Unidos y son palabras que no están... digamos, se fue perdiendo un poco también nuestra cultura, yo creo, en esto de la globalización e Instagram y tener todo tan a la mano. Sí, y no ir tanto a eso, como ese ritual de hacerte un tiempo para ir a la biblioteca a leer. Como ahora, igual hay muchas personas que son muy fanáticas de leer y se arman grupos y hay clubes que te mandan libros a tu casa y todo, pero sí, es cierto que obviamente en menor cantidad. Pero en este caso, bueno, también cambió la forma de consumir contenidos y en eso, que siempre estamos que no tenemos tiempo para, pero estaría bueno ver qué le pasa a uno por el cuerpo y qué aprende de nuevo. El vocabulario, obviamente, al leer se amplía muchísimo. Es que el ejercicio no solamente del cuerpo, hay que ejercitar el cerebro. Sí. El cerebro necesita también que lo alimentemos y parte de eso es la lectura. Vos estabas diciendo esto de los clubes de lectura. Hay una película que no recuerdo en este momento cómo se llama, pero una de las protagonistas es Diane Keaton, que tiene que ver con eso. Son amigas que se encuentran una vez al mes y toman el té y se van prestando libros, eligen un libro y dicen, bueno, a ver, hoy nos toca, este mes nos toca tal libro. Y a partir de ahí, bueno, las historias que empiezan a darse. Y no solamente hablamos de lectura, también hay historias de amor. Así que googleenla, ponen... Para saber el título, 4 amigas, club de libros, Diane Keaton. ¿Cómo? Book Club. No. Book Club. Book Club. Ahí está, Book Club, así es como se llama, el club del libro. Básicamente ese era el título, así que búsquenla porque es una peli deliciosa. Sí, y si se arman un club, que nos cuenten también porque queremos saber qué están leyendo para inspirarnos nosotras en este caso.